Bueno, este libro se llama Historia oculta de la psicología en Colombia, Ciencia y religión a finales del siglo XIX, de Gilberto Leonardo Oviedo Paloma. Saber, sujeto y sociedad. Es un libro que se encuentra acá en la ciudad de Neiva, en la biblioteca en el Banco de la República. Bueno, como tal ustedes lo pueden solicitar en la biblioteca, en Bogotá, en diferentes partes a nivel nacional, todo Colombia. ¿De qué trata exactamente? Es un libro bastante teórico y nos habla de dónde nace la psicología, el concepto de conciencia, el concepto de ciencia, exactamente en qué consiste esa ciencia y el por qué, el nacimiento, cómo lo definen en Colombia, qué dice Wundt. Entonces, dice que la historia oculta de la psicología en Colombia se fundó como ciencia principalmente experimental. Voy a dejarlo acá como ciencia experimental en el siglo XIX. La idea de la psicología como ciencia era solucionista, dirigido a llevar a cabo un componente de tradición más profundo con el alma, ¿sí? O sea, antes la psicología se fundaba como el componente principal del alma y todo lo relacionado con Dios, ¿sí? Con el creador. Adicionalmente, la imagen de la psicología como ciencia destinada a irradiar la alegría, la naturaleza, los valores. Entonces, en eso creció la psicología. Quería irradiarse lo que era el tema de la alegría, los valores cristianos y compasión, la misericordia, la piedad por cada uno de los actos. Entonces, si nos ponemos a pensar, acá tomamos unos apuntes del libro, que sería prácticamente esta versión de acá. Entonces, ¿qué nos dice exactamente el libro? Es muy bonito al principio cuando inicia, que dice que lo que el pobre recibe, Jesucristo lo recibe. Dale al necesitado para que le des, o sea, todo lo que tú le das al necesitado, te lo das a ti mismo, porque lo que al pobre dieres, eso tendrás tú. Además de dar una moneda a los pobres, podrás encontrar enriquecimiento espiritual y aliviar el sufrimiento ajeno. Ciencia, entonces antes la psicología era considerado como la ciencia cristiana. La ciencia cristiana. La psicología la psicología es la ciencia cristiana y la ciencia del alma, la ciencia de la experiencia interna, en pocas palabras. Aparte de eso, la ciencia no era otra cosa que la expresión del desprecio. Digamos, anteriormente lo consideraban la ciencia como algo negativo. ¿En qué sentido? Porque dicen que la ciencia se convirtió como en el desprecio hacia la verdad espiritual, o sea, eran como tenían diferentes puntos de vista acerca de la ciencia. Entonces decía que la ciencia tenía como ese desprecio hacia la espiritualidad, actitudes que a su vez aspiran a construir un nuevo régimen, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, descubrimiento de las leyes de la materia que permitían el dominio y exploración de los beneficios de la élite. Bueno, eso ya es otro asunto. ¿En qué sentido? Que la ciencia pues decía, no estamos de acuerdo a que esté relacionado al alma, más bien lo vamos a relacionar con algo que las personas ya tengan como otro criterio. La psicología en general tiene por objeto los hechos de la conciencia, pero también es algo objetiva y subjetiva, es decir, la conciencia humana se caracteriza por su capacidad de reflexión mental, pero la conciencia puede ser definida como una mirada al interior, así como la psicología, o sea, todo el enriquecimiento interior, así mismo nace la conciencia, es decir, que la psicología tiene por objeto los hechos de la conciencia. La conciencia es tener conocimiento del propio acto. También la conciencia la podemos definir como la reflexión mental. Bueno, entonces aquí también tú puedes aprender en este libro acerca de que la psicología no es espiritualista, sino más bien materialista. Es experimental. Su método es doble. Qué interesante, ¿no? Porque también puede ser algo objetivo y subjetivo. Es cuando te dicen, no seas tan subjetiva, más bien sé objetiva. Es decir, que es subjetivo y el objetivo. Su método es doble.
estudia los fenómenos subjetivamente, ¿sí? Digamos, como al ser una ciencia experimental, entonces, según lo que le pase al fenómeno, al sujeto, por decirlo así, eso sería subjetivo, según la experiencia que yo tenga, entonces subjetivo, según lo que vaya experimentando por medio de la conciencia, por medio de la memoria, por medio de la reacción. Entonces, por eso la teoría del condicionamiento clásico y operante se podría decir que es algo como experimental, ¿no? Y también está relacionada objetivamente por medio de los hechos. Entonces, como dice, según la ciencia, según la psicología, entonces colocan a varias personas. Entonces, eso sería lo objetivo y no tanto por lo subjetivo y lo que le pasa a determinado individuo según su conciencia, según su racionalismo, objetivamente, ¿no? El hombre se educa a sí mismo, es decir, hace de su temperamento y su carácter. Eso es todo, digamos, como tal, y de resto del libro eso son, digamos, como las frases que más destacaría de este libro, y de resto ya serían como más reflexiones teóricas, historia y demás.